Está perfecto. Bueno, los dejo con el doctor Establito, gracias. Nos vemos en unos minutos. Sí, tengo un minutito que vengo. Reconecto lo que diga. Bueno, esperemos También que así, por si sale o funcione. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy el tema es un poquito árido, así que con un poco de paciencia. Todo lo referido al maltrato infantil siempre es bastante complicado. Por el tema en sí, por lo que imparte todo el sistema familiar y demás. Vamos a tratar de dedicarnos fundamentalmente a lo que son lesiones físicas y a tratar de ver un poco de imágenes. Con respecto a esta clase, yo le dejé al doctor Fernando un PDF con toda la clase completa como para que no se pierda tiempo en algunos temas. Les voy a dejar más información de la que vamos a hablar para el que le interese, dentro del mismo PDF. El tiempo no da como para charlar todo lo que es ni siquiera maltrato físico, sin entrar en otro tipo de cosas. Después, si hay algún tiempo en alguna otra charla, se podrá hablar de abuso sexual, que es otro tema enorme, pero vamos a lo básico que es maltrato físico como para empezar. Primero vamos a tratar de definirlo. Les puse varias definiciones de acuerdo a determinadas escuelas, pero la Sociedad Internacional de Prevención de Abuso y Negligencia en Niños es la definición que estamos usando la mayoría de la gente que trabaja en esto. Toda acción u omisión que lesione o pueda lesionar potencialmente al niño e interfiere en su desarrollo psicofísico, emocional y social. Quiere decir que la falta de escolaridad también se incluye acá, la falta de alimentación, todas las situaciones de descuido, negligencia, abandono, violencia de género, que los chicos van a ser testigos de violencia y van a generar situaciones intrafamiliares bastante complejas. El resto son las otras dos definiciones de Gracia Fuster y de Cisalán, que es una organización española. Son acciones violentas u omisiones de cuidado dirigidas a todo niño o adolescente, ya sea dentro del ámbito familiar, y ya estamos hablando del abuso intrafamiliar, que es lo que se dedica el servicio de nuestro hospital, o fuera de este ámbito, que no les permite su desarrollo psicofísico, emocional y social, como dice la definición. Estas acciones o omisiones parten de aquellos responsables de su cuidado. Y de su cuidado, como dice ahí, no solo la familia, sino la sociedad en su conjunto y el Estado, porque si no parecería que está todo muy cercado y muy sesgado nada más que por la familia. Y la verdad que hay otras instituciones responsables de todo esto. ¿Desde cuándo se conoce? Se los dejo para que ustedes, al que le interese, lo lea. Es de un tipo histograma, con todas las pautas, más allá desde que el ser humano tiene uso de razón que existió sobre la Tierra, siempre hay alguna pauta de que hubo situaciones de violencia hacia los menores. Desde frases como la más común es la letra con sangre entra. Esta frase se la atañe mucho a Sarmiento por el carácter que tenía él, pero la verdad que si vos empezás a buscar entre todos los libros de historia y demás, en general no está muy claro que haya sido él. Sí es una frase de la época de Sarmiento, y Sarmiento tenía un carácter como para decirla. Yo creo que ese fue el nexo, como para achacársela. El gran pivot entre toda la situación de maltrato infantil y de trabajo infantil se vio fundamentalmente con la Revolución Industrial. La primera parte a fin del siglo XVIII y primera parte del siglo XIX, la segunda Revolución Industrial, donde empezó la concientización de las formas de maltrato en los niños. Y empezaron a aparecer un montón de sociedades tratando de cuidar. Les pongo acá por orden cómo fueron apareciendo las distintas características que hicieron sospechar maltrato infantil. Esto lo pueden leer. El que quiere tiene la fecha para buscarlo. Igual estamos hablando de 1946 ahora, con 1962 un hito donde realmente se denomina síndrome de niño paliado, y esto se presenta entre años 62 y 63 en la población, así que no es algo tampoco muy, muy antiguo. En el 77, Meadow, que era pediatra, describe el síndrome de Munchausen por poderes, que es también una forma compleja de maltrato. Después tiene la Asamblea Constituyente, lo que ocurrió en Santa Fe, con el cambio de paradigma dentro de lo que es la Constitución, y agregado en el artículo de la Constitución la Convención de los Derechos del Niño y la creación de leyes en función de esto. La ley que en este momento nos nuclea a nosotros
en protección de derechos, la 26061, que es una ley nacional del 2005. Yo soy jefe de guardia de los días viernes del Hospital Elizalde y aparte estoy en la unidad de violencia familiar desde hace unos años. Acá les puse más o menos la cantidad de pacientes de primera vez que ingresan, ya sea derivados por juzgados, que se presentan espontáneamente o de derivación desde los chicos internados. En general, como ven, es un promedio que no baja demasiado, entre 340 y 400 casos familiares por año. Pensando que estos son los casos que ingresan por primera vez al hospital, el caudal es importante. Este año, el año 2019, 400 y pico de casos no están puestos ahí, pero es en lo que está fluctuando. Bueno, maltrato físico, ¿qué tenemos que hacer como pediatras o como médicos? ¿Viste? A veces uno dice el pediatra, pero a veces esto le llega a cualquier médico generalista y ahora que existen médicos de familia, también a los médicos de familia. La idea es que el pediatra o el médico que está frente a estos pacientes debe tener en cuenta la detección de lesiones que estén relacionadas con el maltrato, hacer la diferencia entre por lo menos intencionales y aquellas que no lo son, que pueden llegar a ser accidentales. Sí es importante participar en las estrategias de resguardo del niño. Niño que ha sido maltratado o golpeado con lesiones graves no puede volver en las mismas condiciones socioambientales en las que estaba. Fue una llamada de alerta de ese chico donde quizás las lesiones no se llevaron su vida, pero quedó con alguna secuela, o quedó muy bien desde lo físico, pero con secuelas psicológicas, y uno lo que tiene que ver es qué estrategia hace para que una vez que salga de la internación vaya a un lugar más cuidado. El lugar más cuidado no siempre es un dispositivo, un hogar, un refugio, sino algún otro grupo familiar o alguien que pueda participar en el cuidado de este niño. A veces son negligencias de familias que han tenido una vida muy difícil y quizás con un apoyo desde afuera, esta misma familia puede evitar nuevas situaciones de negligencia de estos chicos y pueden convivir todos juntos. Por ejemplo, a vivir la mamá con el chico de repente a la casa de la abuela materna, abuela paterna o una tía que realmente está muy comprometida con el cuidado de la criatura. Participar en la producción de informes para los organismos de protección de derechos. Nosotros tenemos nuestra parte médica y después hay organismos de protección de derechos que se encargan de seguir al paciente una vez que está en forma ambulatoria. Este organismo de protección de derechos tiene un área todo socioadministrativa, pero también tiene un área legal. Quiere decir que si estos chicos en algún momento requieren de una intervención judicial, ellos inician esa intervención judicial. Salvo que la hayamos iniciado nosotros porque el chico entró con riesgo de vida, que eso es otro tema. Y entonces el organismo de protección de derechos lo que va a hacer es, paredes afuera del hospital, cuando el chico está de alta, ellos se encargarán de hacer el seguimiento, tanto judicial como social como ambiental de estos chicos. Y bueno, hay actividades de prevención y docencia, que es lo que uno tiene que hacer siempre, no solo con las charlas, que eso sería lo de menos, sino con la población que uno asiste. Con lo cual, si uno es pediatra de un barrio y tiene 20 familias, en esas 20 familias puede hacer prevención primaria, prevención secundaria y docencia en relación a lo que puede ser método de disciplina adecuados y demás. Después, nos vamos a centrar a lo que dijimos al principio, las lesiones. Pueden ser no intencionales o estas lesiones pueden ser intencionales. ¿Cómo vamos a hacer para tener una idea de cómo podemos manejarnos con esto? Cuando tenemos un evento prevenible no intencional, antes llamado accidentes, esto se ve como una urgencia. Ese chico que se cayó en la plaza y salió corriendo de la plaza con el papá porque se cayó arriba de la bicicleta y tiene un hematoma en la panza y le duele mucho el estómago y la lesión está concordando con el chico, con su edad, porque puede andar en bicicleta. Hay coincidencia entre la lesión y ese mecanismo, se cayó sobre el manubrio. Y el chico es un chico, si presenta alguna patología de base, que es un paciente oncomatológico, vamos a tener una lesión mucho más extendida que el mecanismo que la produjo. El relato de lo sucedido siempre concuerda con las lesiones encontradas, cosa que en una situación intencional de esto vamos a ver muy poco.
Entonces, si nosotros tenemos que estamos sospechando una lesión intencional, vamos a encontrar falencias en todo esto. Va a haber falta de correlato entre la producción de la lesión, la fuerza para ocasionarla, y el desarrollo del chico. Una fractura de fémur en un bebé chiquitito que todavía no deambula, es como para tenerlo en cuenta. Va a haber mecanismos en los cuales puede ocurrir estas lesiones, pero uno tiene que estar alerta y prestar un poquito más de atención. La versión contradictoria entre el relato de los padres o los cuidadores y las lesiones que tiene el chico, la modificación del relato en sus sucesivas oportunidades, entra a la guardia con una fractura, lo ve el médico clínico, le dice una cosa, llama al traumatólogo, el traumatólogo lo empieza a interrogar y le dice otra cosa, y de repente cuando uno encuentra esta discrepancia, tiene un equipo de salud mental de guardia que le dice, por favor, intervenir, charlamos un poco con la familia, y de la gente que vino en general vas a encontrar distintos relatos también. Puede haber, por el asunto de la angustia, si realmente fue un accidente, algunos huecos en el relato, pero el relato tiene una hilación coherente. En cambio, en estos casos en general hay una incoherencia entre los que dice la gente con bastante discrepancia entre uno y otro. Lo que vamos a tener antecedentes de traumatismos anteriores, combinación de diferentes estadios evolutivos de las lesiones que encontramos, reacciones inadecuadas de los padres ante la gravedad de la lesión, esto es bastante común, o están hiperalertas, agresivos y violentos que quieren romper toda la guardia, o por el otro lado tenés una persona que minimiza las lesiones graves del chico. Vamos a tener un niño en estado de alerta, con bastante temor a algunos de los padres, con cambio, si uno pregunta, con cambio en el rendimiento escolar o con la conducta habitual a partir de un determinado momento. Y sobre todo en la parte afectiva, son chicos que quizás estén con mucho dolor, pero muy pasivos al lado del papá o la mamá, que si fue la persona que produjo esta situación y produjo anteriores, no va a ser como cualquier chico que se va a abrazar con la mamá porque está angustiado, simplemente se va a quedar al costado porque esa necesidad de contención la tuvo mucho tiempo y fue rechazada permanentemente, con lo cual ya no la busca. Vamos a empezar. Tardanza en la consulta médica, antecedente de consulta en varios centros médicos. En ausencia, en general es difícil encontrar un informe o un médico de cabecera. Si estuvo internado, las epicrisis son rarísimas de tener. Y hay algunas circunstancias favorecedoras, todo aquello que generan una madre sola en la crianza de este chico, adolescente, sin demasiado sostén familiar, niños con patologías de retraso madurativo, patologías neurológicas, efectos físicos y el antecedente de situación de alguna otra situación de abuso intrafamiliar o violencia de género, también es una circunstancia bastante importante. Entonces, ante un paciente con lesiones, nosotros tenemos que plantarnos y decir, a ver, esta lesión que yo veo en este niño, ¿coincide con el relato de los hechos? ¿Tiene una patología de base que puede incrementarla, como dijimos? ¿Cuál es el mecanismo de producción? El mecanismo de producción es coherente y está en etapa madurativa como para que pueda producirse esta lesión en forma accidental. Con estas 4 cositas pequeñas ya tenemos un panorama de lo que estamos hablando. Entonces, si nosotros tenemos un chiquito con hematomas, vamos acá. Vamos a empezar. Las lesiones más comunes son piel, hueso, incluido cráneo, ¿bien? Como más común de ver. En piel que se ven hematomas, contusiones, a veces con la impronta de algún objeto que se usó para este tipo de lesiones, lesiones contusas cortantes, heridas de armas de fuego, heridas por armas blancas. Todo este tipo de lesiones, mordeduras, quemaduras, las alopecias por tironeamiento. En general, ese es el gran bagaje de lesiones cutáneas mucosas. ¿Qué vamos a buscar? Como vamos a buscar evolutividad, en lo que es piel vamos a ver la evolución cromática de los hematomas. Y en lo que es hueso es la evolución de la fractura. La fractura, nosotros sabemos que tenemos una fractura inmediata donde se va a ver la lesión del hueso, se va a ver una regeneración que va a ir incrementándose, primero con un callo blanco, una nube que se forma alrededor, que es el callo blanco, hasta que ese callo blando vaya a ser un callo óseo, duro, de la misma densidad ósea radiológica que el mismo hueso, redundante muchas veces, y por ser un chico, y con el tiempo la restitución del hueso completamente. Así que tanto en una parte como en la otra, lo que vamos a ver es la evolutividad de las lesiones para saber qué tiempo tiene de evolución cada uno. Si yo tengo un chiquito con hematomas
color marrón, verde, amarillo, no puede ser que se haya caído y se haya hecho todos los hematomas en ese mismo episodio. Después, perdón, disculpe. Este es un chiquito, vamos a ver fotos, así tenemos un poco la idea de lo que estamos hablando. Este es un chiquito, que lo trae la abuela, se lo sacó a la madre del juzgado, por lesiones. Nosotros acá vamos a ver un chico que tiene hematomas en el brazo, acá, un hematoma largo, estos son cinturonazos, acá, no se ve muy bien, pero acá hay otro. El brazo lo puso para evitar los golpes, quedó a cuidado de la abuela, esta era la mamá, la abuela paterna fue la que quedó al cuidado de este chico, lo trajeron del servicio, hice la evaluación para el juzgado de todas las lesiones que tenía este niño, y la psicóloga hizo la evaluación psicológica del chico. Nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria, esto significa que va a haber una trabajadora social, un psicólogo o psicóloga y el médico que evalúa las lesiones. Nos hacemos también de la ayuda de todas las especialidades que sean necesarias y que cuente el hospital como para poder discernir bien cada lesión. Lo que vemos acá es un chiquito, lactante, que lo que recibió fue un golpe en la cara. Por eso tiene el frenillo roto, ustedes ven que no tiene dentición, que es un lactante. Y este es un tironeamiento de oreja con hematomas, que se ven acá, puntillado hemorrágico, y lo otro que veíamos es un desprendimiento del pabellón auricular, pequeño, pero está. Vamos a seguir. Volvemos a ver acá. Lesiones. Esto es por cinturón. La chica tiene un cinturonazo en la espalda y puso el brazo para protegerse. Esto es los viejos cordones de la plancha. Esto, por supuesto, hay que empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Acá tenemos una mancha mongólica errática. Estos son pacientes hematológicos, que no tenían ninguna patología de violencia y sí tenían su patología hematológica. Este chiquito es un neonato, acá ya está un poco más grande, que tiene estas marcas, que son impresiones digitales. Cuando llega al consultorio, es un chiquito que la mamá viene porque me dice, mira, le apareció esto, lo vemos, me dice, estuvo con la kinesióloga, el chiquito a los 20 días hizo un ACV hemorrágico y quedó con hemiparesia. Llamo a una kinesióloga y le digo, mira, tengo este problema con este chico, le mando la foto y me dice, sí, esa fui yo porque realmente me di cuenta que lo apreté demasiado con los ejercicios y me supuse, no te llamé en su momento, pero me supuse que alguna lesión le iba a quedar. Con lo cual es una lesión de las que podrían llamar de alto riesgo porque deja una impronta y demás, con respecto a una situación de maltrato, pero el relato de los hechos coincide con estas lesiones, tiene una patología previa porque estaba con aspirina, y el mecanismo de producción es coherente, con lo cual estamos hablando de una lesión no intencional. Con poquitas cosas nos vamos arreglando. Eso es en la parte de hematomas y lesiones de piel. Vamos a ver mordeduras. Con respecto a las mordeduras, nosotros sabemos que las mordeduras humanas son de forma ovoide, con lo cual ya podemos hacer una diferencia entre mordedura animal y mordedura humana. Entre mordedura animal y humana es el primer diagnóstico. La segunda es si es humana, si estamos hablando entre chicos, que es común que los chicos se peguen y se muerdan en una determinada etapa de la vida, y después se les pasa, por suerte, o realmente es un adolescente o un chico más grande o un adulto que lo haya mordido. Para eso usamos la distancia intercanina, que queda en la impronta de los dientes. Si es más de 3 centímetros, estamos hablando de una persona, de un adolescente de 10 años para arriba, y menos de 2 centímetros y medio son los chiquitos. Diagnóstico, después abajo tenemos dos imágenes con respecto a diferentes mordeduras. La primera de todas, mordedura del roedor, tenía varias partes del cuerpo, tomé nada más que esta. Mordedura de rata. Y acá tenemos una mordedura de un perro. Los perros en general, las mordeduras de los animales, como son violentas y tienen un maxilar con mucha potencia, lo que hacen son todas desgarradas y profundas, o puntiformes, pero muy profundas, a diferencia de las nuestras, y son redondas.
Con respecto a esto también, que no puse fotos, pero también tenemos que tener en cuenta las automutilaciones en los chicos con psicopatías muy graves, ¿no? Que están habitualmente lastimados o se muerden siempre en el mismo lugar, que sea el único lugar que pueden acceder de acuerdo al cuadro neuropático que tienen. Quemaduras, este también es un tema muy grande. Las quemaduras, en general, cuando uno tiene una lesión, tiene que primero diferenciar si está frente a una enfermedad de la piel, a una característica propia de la piel o realmente enfrente a una lesión de la piel en forma intencional. Tenemos muchas enfermedades dermatológicas que dan ampollas y pueden confundirse con alguna quemadura. Yo le puse la fotodermatitis, que es la más común, y después la síndrome de piel escaldada, el impétigo ampolloso, la varicela, de otras dermatitis ampollosas. Las quemaduras o escaladuras también, cuando uno dice, bueno, no, esto tiene aspecto más de quemadura, ahí entramos en la segunda etapa del diagnóstico, que es una quemadura accidental o es intencional. Y de acuerdo a eso nos vamos a manejar. Volvemos al mismo esquemita de esas 4 pelotitas para evaluar una lesión. Sabemos que una quemadura que no es intencional va a tener un recorrido del líquido que cayó, si es líquido, y si se apoyó sobre una estufa. La manito va a tener la marca de la estufa. Va a retirar y va a ser una quemadura tipo A a B. Nunca va a llegar a ser una quemadura B porque retira la mano. Primer punto. Si fue con líquidos calientes, en general es cefalocaudal, más anterior que posterior, porque en general el chico cuando se acerca tira de un mantel o se tira algo encima, quiere decir que va a ser más bien anterior, y cefalocaudal. Con un centro de la quemadura que es la caída del líquido y lesiones satélites. Teniendo en cuenta el relato de cómo fueron los hechos, las características clínicas, porque no es lo mismo una chiquita con un mielo meningocele que no tiene sensibilidad en su introducción perianal y viene con una lesión perianal y la chica dice que se quemó porque se equivocó en la canillita del video, vio el agua caliente y como no tiene sensibilidad se quemó, a un lactante que vino con una quemadura en esa zona. Entonces, etapa madurativa, las 4 cosas que vimos. Y vamos a ver algunas fotos de esto. Esta es una quemadura de cigarrillo que es en la planta del pie, en cuestión de que no sea detectada. También podría haber sido en otra parte del cuerpo, pasar como si fuera simplemente un hipético. Se infectó un granito, se le infectó, se le rompió la ampollita, que es el relato, y te queda con una lesión muy parecida a una quemadura de cigarrillo. Esto es muy difícil, este tipo de quemadura en la lesión del pañal en un lactante, que sea accidental. Es muy difícil. Acá hay un componente más intencional. Este es un chiquito que tuvimos de un par de años, 4 años, perdón, hace varios atrás, que vino con esta lesión y con estas lesiones. Tenía lesiones en todo el cuerpo. Estas están las patitas, todas, dorso, todo el cuerpo. El relato era de que quiso pasar entre 2 paredes y se raspó. Ese es el relato de la familia. Nosotros vamos a tener en cuenta primero características, como dijimos, de la lesión. El chico sí puede pasar entre 2 paredes, 4 años jugando y rasparse. Los raspones son lineales, tienen que ser. Acá tenemos la impronta de algo cuadrado. Aquí. Aquí esta lesión no se ve, pero parece que tuvo una ampolla como si hubiera sido una quemadura. Lo mismo pasó acá. Consultamos con el servicio de dermatología para ver estas múltiples lesiones de este chico. Todos coincidieron que fue la impronta de una quemadura con un objeto que no sabemos qué es, pero de forma cuadrada, de forma geométrica. Y acá tenemos otro tipo de quemadura. Esta se llama en calcetín o en guantes, bueno, que le dan, pero ahí vamos a tener, en este tipo de quemadura, las características de que es toda B y tiene un borde nítido. Esto habitualmente, para que un chico se queme de esta manera, tiene que haber una mano que lo sostenga sumergido en el agua caliente o en el líquido hirviendo, si no uno retira inmediatamente el miembro, ¿no? Eso es algo así.
Perdónenme. La patita esta es una chica, una adolescente que, sorpresa, se le cayó el agua al mate. Volcó el termo y se nota que tiene una lesión de mayor quemadura y lesiones satélites. Acá es donde cayó el agua caliente y siguió derramando. Acá está esperando en la clínica para que la asista. Me mando la foto. Esto que está acá, chiquito con mielomeningocele, que usa reciprocadores, son esos aparatitos de hierro que le sirven para pararlos. Es una nena, 10 años, 11 años, que el papá le saca reciprocador y se encuentra con esta lesión. Toda eritematosa y con una ampolla. Para el papá, el papá estaba comentando, por un lado, que esta lesión debe haber sido por raspar con el reciprocador que le quedaba chico y que al pasar le quemó la piel y hizo la ampolla. La chica es un mielomeningocele, no tiene sensibilidad, así que no hubo una queja de la niña que haya dicho, lo vio él cuando le sacó la ropa a la noche. Interrogado a la chica, hablado con ella, en la entrevista que tuvimos con la paciente, porque tiene 10 o 11 años, cuenta que esto había sido una picadura de araña. Con esta lesión, picadura de araña, uno sigue la evolución y la verdad que hizo la úlcera que hacen las picaduras de araña, hizo una pequeña zona necrótica, hizo un escara, le pusimos algunas cremas y demás, se le dio corticoides, se le dio antibiótico y la piba anduvo muy bien y la evolución fue una picadura de araña. Y acá no hubo ninguna lesión intencional de quemadura ni nada. Les traigo un poco de daño intencional y algunas cosas que no lo son. La alopecia traumática, que es otra de las situaciones que vamos a ver, uno lo ve en el tironeamiento de pelo. Acá hay que hacer el diagnóstico diferencial con el tironeamiento habitual de los chicos que se tironean el pelo de ellos porque están aburridos, las chicas que usan cabello muy largo, los chicos que usan cabello muy largo con una colita muy ajustada, con la cual debilitan el folículo piloso. Esta debilidad hace que caigan los cabellos y deje una placa de alopecia. La alopecia areata, que es la más común, algunas tiñas, y el tironeamiento. Les puse estas dos, las dos, tanto el tironeamiento de pelo como la alopecia areata, las dos necesitan una evaluación por psicólogo, porque las dos tienen un componente, la de abajo también, la tiña, la alopecia areata tiene un componente psicosomático importante, que puede llevar a la calvicie total, hasta de cejas. Y la alopecia por tironeamiento de pelo, como lo ven, como es un tironeamiento y es un arrancamiento, vamos a tener la erosión de las zonas donde se arrancó el pelo, en distintos tipos de distintas alturas de cabello, y siempre quedan todas las escoriaciones. Seguimos. Bueno, descansamos un poquito de toda la parte que estuvimos hablando de piel, y nos vamos a dedicar un poco a los huesos, que es el otro área importante. Lesiones osteoarticulares. Bueno, lo más común son las fracturas, que cualquier solución de continuidad de causa traumática se produce cuando el traumatismo supera la elasticidad ósea, y estamos, eso es lo que hablamos como fractura, incluye las fisuras, cuando dijeron esta fisura, está fracturado. Mecanismos directos. Los mecanismos de producción pueden ser directo, por golpe directo sobre la zona, por torsión y o tracción. Esto quiere decir, torsiono el brazo o torsiono y tracciono. Como por ejemplo los chicos que hacen el dichoso bracito de Koinor, que se rompe la tapita de plástico de arriba, el secarropa sigue andando, meten la mano y hacen una lesión severísima del miembro por rotación, o sea, por tracción y torsión. ¿Qué tipo de fractura vemos habitualmente? Estas son las que más se ven en pediatría. En tallo verde, o sea, se ejerce una presión sobre el hueso, se rompe la cortical, una de las corticales, pero la otra cortical queda indemne. Es como si romperían una rama verde, por eso en tallo verde. Hay otra que es la curvatura elástica aguda, que es el traumatismo habitualmente del antebrazo, con dolor, pero sin solución de continuidad en ninguna de las dos corticales. Ustedes lo ven, está curvada la tibia, el cúbito y el radio,
Las corticales están sanas, la medular no presenta ningún daño, pero el chico está con dolor. Estos chicos habitualmente se les coloca un yeso y en general resuelven, o una valva. Muchas veces ocurre que uno va, sí, mirá, se golpeó, que esto, lo otro, le duele mucho, le duele el traumatólogo, dice, mira, no tiene nada, pero vamos, para calmar el dolor le ponemos una valvita. Quizás haya sido de una forma muy leve de traumatismo, con estas curvaturas elásticas, y que solo la valva en unos días le calma. El toro, que se rompe toda la cortical, que no rompe toda la cortical, y está sobre todo distal de radio, tibia y fémur. Y la abulsión es por tracción. Y la abulsión se desprende del cartílago de crecimiento y hay un sangrado. Entonces, ¿cuál es lo que vemos nosotros? Si no estamos cancheros para ver cartílago de crecimiento y las abulsiones en cartílago de crecimiento, sí para el sangrado, porque el sangrado es subperióstico, con lo cual hay sangre, el periósteo se engrosa y se ve bastante bien en las placas. Hay un par de síndromes propios y después qué vamos a ver como para tener en cuenta y pensar en lo intencional y no intencional. Fracturas de distintos estadios evolutivos, fracturas que no coincidan con la etapa evolutiva que está pasando el chico, no coincidan con el relato, múltiples fracturas de costilla, que no haya un accidente importante de alto impacto, huesos largos en chicos que no caminan, fracturas sobre todo en huesos planos, es muy raro, desde el sentido común, ¿no? Que el esternón o las manos o los pies en un lactante esté lastimado de forma no intencional. Es raro, ocurre en un accidente, se cayó. Hay gente que puede dar fe de lo que pasó y demás, pero es raro. Y cuando tenés múltiples fracturas en estas criaturas, distintas etapas evolutivas, ahí también estamos hablando que hay que sospechar. Si yo tengo una fractura que me dice que fue de 20 días, y tengo otra fractura que es reciente y me dicen que el golpe fue hoy, bueno, puede ser que haya pasado insospechada la otra, y esta es la que realmente genera la consulta, pero hay que abrir los ojos y empezar a evaluar con más detenimiento. Acá lo que yo les decía, como para tener idea de la evolución de los callos, igual que vimos la evolución de los hematomas. Hablábamos de estadios y tiempos. La fractura, después del séptimo día, más o menos 7 a 10 días, empieza a aparecer esa nube, que es la formación de hueso perióstico, todavía inestable, que se llama callo blando. Se ve con una densidad menor que la ósea. Esto ocurre, por ejemplo, el que hizo neonatología lo va a ver con el síndrome del signo de la tecla. El signo de la tecla es fractura de clavícula. Uno toca la tecla y toca la clavícula y parece una tecla a un piano. Cuando empieza el callo blando, cada vez cuesta más sacar este signo. Hay que hacer un poco más de presión y cuando es el callo duro, uno lo que toca es el callo, que es una tumoración dura. El callo blando empieza a endurecer alrededor de la segunda o tercera semana de producido el hecho. Y después de un año, la remodelación del hueso es totalmente normal. A veces tenemos huesos muy desalineados que después en la remodelación quedan como si no hubiera pasado nada. Teniendo esto, vamos a ver algunas imágenes. La primera imagen de todas, estamos viendo lo que es sangrado subperióstico, y acá abajo también, esto es tracción, torsión. Acá, esto que se ve acá, era una fractura oblicua, que no llegó a romper la cortical, pero tiene una fractura oblicua intramedular por la torsión y el tironeamiento. Acá hay otra fractura, vamos a ver ahora, pórtate bien. Volvamos, esta que tenemos acá es tercio de húmero, superior de húmero, casi pegado al cartílago de crecimiento, y después tiene otra fractura, la misma placa, vamos a hablar de la misma placa, otra fractura acá abajo, acá tiene un torus. No se ve bien, después en casa amplíen la imagen y lo van a ver. Normalmente, este chico, el relato es que se cayó y puso la mano, como cuando está jugando a la pelota. Esas son habitualmente son fracturas que se ven más de torus y no arriba. Esto quiere decir
que acá el mecanismo fue otro, preguntado al radiólogo, dice que la que está acá abajo, la de torus, la de cúbito y radio distal, tiene un tiempo de evolución mayor que la de arriba, con lo cual fueron dos episodios distintos como para averiguar. Este es lo que yo les decía del Koinor. Ven que es una supracondilia severa, la de al lado también, esta también. Tiene rotación, fracción, y se fracturó acá abajo también. Tiene esta fractura acá arriba, que no fue expuesta por unos milímetros nada más. Tiene una supracondilia, una medial de húmero y cúbito y radio, todo por torsión y fracción, en su máxima expresión. Acá tenemos otra que es una fractura oblicua, por torsión, esto es bien de situaciones violentas. Acá hay otra,